En el universo abundan diferentes cuerpos celestes, muchos sorprendentes, otros que parecerán ser simples, pero igualmente son sorprendentes. Entre ellos se encuentran los asteroides. Los asteroides son cuerpos rocosos, mayormente, pero también están compuestos algunos de silicatos, otros de metales, entre otros, pero todos son asteroides, los cuales en su mayoría orbitan entre Marte y Júpiter alrededor del Sol en el llamado cinturón de asteroides, en donde la mayoría de los asteroides se agrupan. Todos los asteroides tienen características únicas que los diferencian unos de otros. Cada asteroide es único, ninguno se asemeja al otro. Siempre tienen diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes composiciones, diferentes órbitas, diferentes rotaciones y diferentes periodos de tiempo de traslación alrededor del Sol. Pero todos son asteroides. Todos comparten algo en común: cuerpos celestes caracterizados mayormente por ser irregulares y que poseen órbitas lo suficientemente agrupadas dentro del cinturón de asteroides, aunque algunas excepciones son existentes, como por ejemplo los llamados asteroides troyanos. Estos asteroides se caracterizan por orbitar en los puntos Lagrange 4 y Lagrange 5, 60 grados estos primeros por delante del planeta y en estos últimos 60 grados por detrás del planeta. Pero todos orbitan alrededor del Sol escoltando un determinado planeta, ya sea rocoso o gaseoso, siempre en una resonancia orbital uno entre uno con ese planeta. Es decir, por ejemplo, se podrían decir que son escoltas de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. La mayoría de los asteroides troyanos orbitan alrededor del Sol en los puntos Lagrange 4 y Lagrange 5 de Júpiter. La mayoría de estos asteroides que reciben el parte nombres mitológicos, nombres de personajes que participaron en la mayoría, como se ha propuesto, en la guerra de Troya, en la cual los griegos y los troyanos se enfrentaron, y se han propuesto los nombres de personajes importantes, figuras que se destacaron en esta mitología, para nombrar de esa forma a los asteroides que orbitan alrededor del Sol escoltando a Júpiter, como troyanos. Sin embargo, no todos los troyanos orbitan alrededor del Sol, no solamente escoltando a Júpiter, también existen en otros planetas, pero también, asimismo, existen los asteroides que se acercan a la Tierra. Estos asteroides son los que mayormente llaman la atención y son los que mayor objeto de estudio en el campo de los asteroides es que se le han dado mayor investigación y concentración debido a su naturaleza orbital de acercarse a la Tierra. Y estos asteroides, siempre que pasan cerca de nuestro planeta, no solamente lo hacen alrededor de nuestro planeta, también suelen hacerlo alrededor de otros planetas. Sin embargo, los de la Tierra, obviamente, por ser cercanos a nuestro mundo, siempre llaman la atención por muchas cosas, y entre ellas una en especial, siempre que además de ser observados y estudiados por sondas y satélites cercanos a la Tierra, también hay algo más y que alerta mucho a los científicos y profesionales en esta área. Lo que resultaría catastrófico es que se podría producir una colisión con nuestro planeta a causa de un asteroide que colisione contra ella. Si bien, aunque es un proceso raro, un evento que, si bien, aunque pareciera común que un asteroide se acerque, rara vez logran impactar contra la Tierra. Sin embargo, sus efectos serían completamente catastróficos, dependiendo de su tamaño y de su velocidad, de su inclinación y también de cómo esté compuesto. Sin embargo, todos tienen una gran potencia para destruir. Si bien los asteroides son importantes, a veces se les considera como amenazas debido a su naturaleza de acercarse a la Tierra y destruir. Ya anteriormente se habían captado y observado asteroides impactando otros planetas, pero nuestro planeta no es la excepción, pues, a decir verdad, nuestro mundo se encuentra en un campo de tiro cósmico inevitable. Los asteroides cercanos a la Tierra también se les conoce como NEOs, que significan asteroides cercanos a la Tierra por sus siglas en inglés, entre los cuales destacan un grupo en especial y son los que más han llamado la atención. Los asteroides potencialmente peligrosos son los que se acercan peligrosamente a la Tierra. Estos asteroides se clasifican en tres categorías: Amor, Atón y Apolo, dependiendo de su órbita, las cuales los agrupan en las categorías antes mencionadas por las órbitas en las que llegan a orbitar del Sol y acercarse a la Tierra. Y uno de estos asteroides es el Apophis, el asteroide del que nos ocuparemos un poco hoy. Este es el asteroide que una vez llamó mucho la atención de la comunidad científica. Es el punto luminoso en el círculo que se mueve.
Según la NASA, este es un asteroide especial debido a que se considera uno de los asteroides más potencialmente peligrosos descubiertos hasta la fecha. Debido a esto, se le llamó mucho la atención y hasta el día de hoy sigue llamando la atención por diferentes formas. Sus características son las siguientes, tanto físicas como orbitales. En la imagen se puede ver en rojo su órbita alrededor del Sol. Fue descubierto por Roy Tusker, David Cullen y Fabrizio Bernardi en el observatorio de Kitt Peak, en Arizona, Estados Unidos, como una gran colaboración en la fecha del 19 de junio de 2004. Se le designó provisionalmente como 2004 MN, esto debido a una asignación que se les da a los asteroides. Su órbita lo convierte en un asteroide de tipo Atón, y su nombre proviene del dios egipcio del caos. ¿Por qué se le llamó así? Pues más adelante lo diremos. Este asteroide posee un diámetro de 375 metros, lo suficientemente grande, y se clasificó en la escala número 1, en la escala de Turing, la cual permite medir el riesgo de impacto de un asteroide contra la Tierra. Y perfectamente coincide, pues este asteroide se prevé que pase entre 30.000 a 32.000 kilómetros de la Tierra de distancia de nuestro planeta, especialmente de la atmósfera, a una distancia que incluso podría ser menor que la de los satélites geoestacionarios, aquellos satélites que se mantienen específicamente sobre un punto determinado sobre la Tierra. Y es que además se prevé que pase para el 29 de abril de 2029 cerca de nuestro mundo, alcance nuestro planeta. Y es que sin embargo, este asteroide, debido a su tamaño, que aunque no supera el kilómetro, es lo suficientemente grande como para causar una gran alarma, y que su cercanía es tan extrema, tan cercana, lo suficiente como para quedar en el número 1 en la escala de Turing, significa que este asteroide representaba un riesgo significativo, pues lo que quería decir que la distancia era extremadamente cercana, lo suficiente como para hacerlo, y así lo era. Este asteroide, al pasar tan cerca, no aumentaba el riesgo de poder colisionar contra nuestro planeta, lo que sería algo catastrófico, algo inesperado, pero que se debía ocurrir debido a la proximidad de este asteroide. Por esta razón, causó tantas alarmas desde el día en que se descubrió, el 19 de junio de 2004. Y desde entonces se le han dado muchos números de fechas exactas y de aproximaciones, además de la del 2029, también en el 2036, en el 2068 y muchas otras más, en las que posiblemente este asteroide logre dar un golpe certero contra nuestro planeta, causando gran destrucción, grandes daños. Y eso sin hablar tampoco la velocidad a la que viajaría. Y si acaso no lograbas colisionar con nuestro planeta, sin embargo la gravedad de nuestro mundo no podría atraer lo suficiente como para ser arrancado de su órbita, por así decirlo, y entonces ser atraído a nuestro mundo, como lo sucede con los planetas gaseosos, los cuales atraen asteroides desviándolos, y a partir de entonces ocurren estas colisiones. Y sin embargo, apuntaba mayormente todo, las predicciones científicas y los cálculos matemáticos demostraban que en realidad Apophis era el que directamente iba hacia nuestro mundo, hacia nuestro planeta, y que para empeorar las cosas, actualmente Apophis se encuentra acercándose a nuestro mundo, al planeta Tierra, al planeta azul del sistema solar, el planeta con vida. Lo que quiere decir que ahora está en riesgo, pues ahora el asteroide Apophis está en rumbo de colisión hacia nuestro planeta, se dirige hacia nosotros a gran velocidad, lo que quiere decir que ahora nuestro mundo podría ser alcanzado por este asteroide, el cual ahora se estaba dirigiendo con toda su fuerza hacia nosotros para destruirnos, en cierto sentido como se predijo y como se dijo. Por esta razón, tenía razón de llamarse Apophis, el dios egipcio del caos, pues el caos, la destrucción que generaría, sería lo suficientemente alta como para causar grandes desastres y resultados catastróficos y devastadores. ¿Y qué consecuencias tendría el impacto de este asteroide luego de alcanzar la Tierra, la superficie, la corteza terrestre? Pues los efectos de esta colisión serían completamente devastadores. Primero, la vida en la Tierra, tanto vegetal como la que conocemos y que vemos y admiramos continuamente en nuestras salidas o en nuestras propias casas o a través de fotografías o imágenes tomadas, o también la vida animal, los animales que vemos diariamente. Todos esos seres vivos acabarían disminuyendo y extinguiéndose, muriendo.
Aunque el asteroide Apophis no tiene el tamaño suficiente como para ocasionar una catástrofe global, su tamaño de 375 metros, estimándose, sería lo suficiente como para ocasionar un desastre a nivel local, es decir, podría destruir una gran ciudad y en eso contribuiría a la destrucción de bosques, si en caso impactara en bosques, también de animales, de personas, y en lugar de ser un lugar poblado, entonces también podría ocasionar un gran desastre a nivel local en el sentido de la ciudad o aldea, pero si bien tiene el tamaño suficiente para hacerlo. Y es que sin duda alguna, un asteroide, el impacto de uno de estos cuerpos celestes, es capaz y lo suficiente como para generar una explosión lo suficientemente alta, mayor que la que podría alcanzar la explosión de una bomba atómica, como la arrojada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Por lo tanto, la destrucción sería increíblemente mayor, sería completamente catastrófico con un asteroide de ese tamaño. Aunque cada vez hay pequeños meteoritos y meteoroides que impactan nuestra superficie o la atmósfera en el caso de los primeros y en los últimos, esto no es lo suficientemente alto como para generar una destrucción, pero un asteroide de este tamaño es lo suficiente, casi del tamaño de un edificio, para hacer una catástrofe. Y es que sin duda alguna, a veces se sobreestiman que los asteroides podrían pasar de largo y sin ninguna amenaza alguna a nuestro mundo, a nuestro ecosistema, a nuestros océanos y a todas partes. Pero eso sería un gran error. Los asteroides pueden ocasionar grandes desastres, como tsunamis, si lograra impactar en el océano. Eso traería muchas consecuencias a las localidades costeras cercanas al mar, a los océanos. Pero eso también radica en la explosión si llega a impactar contra la Tierra. Sería una explosión lo suficientemente alta, equivalente a una bomba atómica, para ocasionar una gran destrucción. Pero en ambos casos, ya sea impacte en el océano o en tierra, siempre ocasionará un gran daño, un gran desastre, y muchas personas que viven en esa zona y que sean alcanzadas por dicho impacto, dichas consecuencias van a ser catastróficas y serán letales, y serán el resultado de muchas muertes. Y eso no es todo, también habría muchas emergencias a diferentes partes del mundo, eso en relación al lugar donde se produjo el impacto, pues diferentes ambulancias, diferentes cuerpos bomberiles, también cuerpos policiales, cuerpos militares, incluso cuerpos gubernamentales, organizaciones que gobiernan diferentes regiones, se encargarán y llegarán al lugar para atender a las personas. Y eso no solamente sería algo estresante y agobiador, sino que también será capaz de producir muchos más daños si no se toman con precaución, sino a la desesperación. Y eso conllevaría no solamente a grandes daños, tanto físicos como materiales, también en la infraestructura, sino que también los hospitales se verán abarrotados de personas heridas, y eso sin hablar tampoco de las personas que lamentablemente fallecieron. Abarrotarían las morgues de diferentes partes y de diferentes hospitales. Y a esto se le suma aún más los daños catastróficos generalizados. Todo se vería en un completo desastre. Y esto nos demuestra claramente que nuestro planeta, el planeta azul, es planeta, esta nave espacial en la que vivimos nosotros, que lamentablemente está contaminada por nosotros mismos, ha quedado con una marca, con una cicatriz a causa de un golpe por una bala cósmica en el campo de tiro cósmico en el que se encuentra. Y todo ese daño, esa cicatriz generalizada, fue causada nada más y nada menos que por una catástrofe cósmica. Esto nos refleja claramente que el universo a veces puede rebelarse contra la humanidad misma, se vuelve completamente hostil. Ante esto, las agencias espaciales y las naciones decretaron de un sistema de alerta planetaria hasta consiguiente sistema de defensa planetaria, por todo lo relacionado a esta aproximación. La NASA, por ejemplo, una de las organizaciones espaciales más conocidas a nivel mundial, dio a decretar lo que tiene planeado de hacer: establecer un vínculo con otras naciones, con otras agencias espaciales de otras naciones, además de la colaboración de diferentes observatorios astronómicos de todos los astrónomos a nivel mundial para monitorear el asteroide Apophis, de forma tal que se asegure muy bien su aproximación hacia la Tierra en el abril de 2029. Y si eso no es todo, también se han decretado diferentes campañas de forma tal que puedan generar una máxima aseguración, una máxima seguridad a la hora de defender la Tierra del impacto de este asteroide. Y no solamente de este, sino también de otros muchos que también se han calculado que podrían impactar con la Tierra en momentos más próximos después. Pero sin embargo la prioridad está en este asteroide, debido a que se aproxima a gran velocidad
muy próximamente a pasar muy cerca de nuestro planeta, entre 30.000 a 32.000 kilómetros, el 13 de abril de 2029, lo que lo refleja en que es un asteroide que está muy próximo a pasar en el término de acercarse extremadamente a la Tierra. Por esta razón, la NASA y otras agencias espaciales han diseñado dispositivos y máquinas capaces de alcanzar asteroides para poder desviarlos de sus órbitas, de sus trayectorias peligrosas hacia la Tierra, de forma tal que se pueda asegurar la vida en nuestro planeta y evitar una catástrofe cósmica causada, en este caso, una colisión cósmica con un asteroide contra un planeta. Pero, ¿acaso hoy va a impactar con nuestro planeta? Pues Apophis no impactará con la Tierra. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es posible que después de tantas investigaciones, tantos análisis y tantos cálculos para poder determinar si este asteroide impactaría contra la Tierra, en realidad este asteroide no impactará con nuestro planeta? No lo hará. En ninguna aproximación, ya sea en el 2029, 2036 o 2068, donde también, además de otras, que se tiene previsto que pase cerca de nuestro planeta, nuestro mundo. ¿Y cómo es posible? Pues, para el cálculo de 2029 se ha calculado que el asteroide Apophis pasará entre 30.000 a 32.000 kilómetros, la distancia en el recuadro. Por lo tanto, a esa distancia es imposible que logre acertar un golpe directo a nuestro planeta, un impacto certero, catastrófico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que simplemente pasará muy cerca, eso sí, tan extremadamente cercana, incluso más cerca que otros asteroides lo han hecho, por supuesto de gran tamaño, ya que hay muchos asteroides pequeños que han logrado pasar muy cerca, aún mucho más, o incluso atravesar la atmósfera terrestre, alcanzarla y desintegrarse allí, o si no golpeando el suelo como meteoritos. Pero un asteroide de gran tamaño como Apophis es una excepción, y pasará tan cerca que incluso se prevé que la sonda Osiris-Rex sea utilizada y empleada para estudiarlo de más cerca, pues es un asteroide de gran tamaño pasando muy cerca de la Tierra. ¿Y qué queda de todo esto? Pues que un asteroide de gran tamaño, como ya lo hemos nombrado, pasará muy cerca de nuestro mundo a tal punto que incluso podría llegarse a ver a simple vista como una estrella de cuarta magnitud o incluso más, tan cerca de nuestro planeta, moviéndose, cambiando de posición en el cielo a cada minuto, lo que cual será un momento muy espectacular y también un momento único, tan impresionante para poder estudiar un asteroide de cerca, y especialmente cuando está muy cerca, muy próximo a nuestro planeta, más cerca que incluso la mayoría de los satélites geoestacionarios. Por lo tanto, cabe destacar algo, que si bien los asteroides pueden colisionar con la Tierra y ser catastróficos en muchas ocasiones, no siempre es así. Siempre es necesario un estudio profundo para investigar muy bien cómo son estos cuerpos celestes y así determinar su verdadera naturaleza y su verdadera cercanía a nuestro planeta en sus trayectorias.